Así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y ahora vemos aquí, estamos empezando, hermanos, en este capítulo. Este es el capítulo de la resurrección. Mas él comienza con el evangelio. Y en los primeros 4 versículos, él está aquí explicando acerca del evangelio. Y después, ese capítulo habla de la importancia de la resurrección. Tanto que, si no hay resurrección, no hay evangelio. Si muchos piensan, Cristo murió en la cruz, este es el evangelio. No, esa es una tercera parte del evangelio. Porque después que murió fue sepultado en una tumba nunca que fue usada, una tumba nueva. Y al tercer día resucitó de los muertos. O si no hay resurrección, no hay evangelio. Ni siquiera hay Cristo, porque Cristo sigue siendo muerto, estando muerto. Si muchos creen que con solo creer en Jesús serán salvos. El creer en Jesús no es la misma cosa que creer en el evangelio. Y por supuesto, creer en el evangelio no es lo mismo que recibir el evangelio. Es un proceso. Primero tenemos que creer en Jesús. Después creer el evangelio y después recibirlo. Y es necesario creer y recibir el evangelio si alguien ha de ser salvo. Creer en Jesús es un comienzo, un principio. Es bueno creer en Jesús. Si tú no crees en Jesús, no vas a creer nada más del evangelio. Pues es un comienzo. Es necesario eso, pero también, si tal persona no acepta el mensaje del evangelio, su creencia en el Señor sirve para nada. Aunque tú crees, sabe, muchos han creído, pero no son salvos. Y existe, hermanos, miles de millones, en inglés, billones de almas que ya han vivido y han muerto, sufriendo mucha tormenta en el infierno, que creían en Jesús mientras vivían. Creer en Cristo no te salva. Si así fuera, todo el diablo y los demonios también serían salvos. Ellos creen en Cristo. Entonces vemos aquí que creyeron en Cristo mientras vivían en la tierra, pero su creencia no les salvó. Yo temo que hay algunos aquí sentados en estas bancas o algunos mirando por el internet que creen en Cristo y se creen salvos, pero tu destino ahorita, si tú mueres, tú vas para el infierno. Como millones que están en el infierno ahorita, que creyeron y creen en Jesús. El mensaje del evangelio está basado en la persona, Jesucristo, y la obra salvadora que Él ha hecho por nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Dios dio su Hijo. Entonces es muy importante entender que el mensaje del evangelio está basado en la persona y la obra de Jesucristo. No nada más en la persona y no nada más en la obra, pero en la persona y la obra. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros? Si una persona no está dispuesta a recibir el mensaje del evangelio, no puede ser salva.
No estamos hablando aquí de una aprobación mental o intelectual. Hablando de una recepción, recibir el Evangelio. Primero vemos aquí que el testimonio de las Escrituras, vemos aquí el testimonio de las Escrituras con respecto al Evangelio. Versículo, si usted mira aquí capítulo 15, versículos 3 y 4, ¿cómo termina? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y nota que las Escrituras tienen una E mayúscula. No es una E pequeña, minúscula. ¿Por qué usted cree? Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Y por respeto a Dios, se pone en mayúscula cuando se habla de Escritura. Cuando usted escribe la palabra Escrituras, ponga la E mayúscula. Si es en inglés Scriptures, ponga una S. Capital S. Por respeto. Y vemos aquí también que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. Ahora, yo no voy a repasar todos los versículos y pasajes mesiánicos, profecías mesiánicas. Aquí estaría todo el día y todavía no sería suficiente tiempo para hablar sobre todas. Nada más sepa que la Biblia, el Antiguo Testamento, porque no tenía el Nuevo todavía, hablaba de la venida, del nacimiento, del crecimiento, de la muerte, de la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Todo está en el Antiguo. La verdad, tú puedes hablar de Cristo, testificar, evangelizar sin abrir una página del Nuevo Testamento, porque eso es todo lo que los cristianos tenían en los primeros años. Todos esos cristianos que hablaban de Cristo conocían el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a Romanos, a Juan 3:16. Trate usted alguna vez de, si quiere nada más pretender, fingir que está testificando, y escribe los versículos en el Antiguo Testamento para poder hablar a alguien de Cristo. Es un buen ejercicio mental y espiritual. Porque esto es todo lo que los cristianos tenían cuando la Biblia fue escrita. No tenía el Nuevo Testamento. Vemos entonces, es conforme a las Escrituras. El recibir o rechazar el Evangelio es lo mismo que recibir o rechazar la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Las Escrituras es palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí que el Evangelio es conforme a las Escrituras, es conforme a la palabra de Dios. No hay otra manera de tomarlo. No hay debate en eso. Es un hecho. Si tú no crees que la palabra es inspirada por Dios, entonces tú eres un hereje o uno que está llamando a Dios mentiroso. No quisiera estar en tu lugar, allá tú. Pero si tú tomas en serio la Biblia y reconoce que es aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios y las Escrituras es sinónimo. Es lo mismo. Es como decir un coche y un carro. Un vehículo, un auto. Es la misma cosa. Entonces, el testimonio de las Escrituras, de la palabra de Dios, y Cristo mismo dijo en capítulo 5, versículo 39 de Juan, escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento, porque ellas son los que dan testimonio, que testifican de mí. Si algunas versiones dice dan testimonio, otras testifican. El hecho es, la Biblia, el Antiguo Testamento, su tema es Jesucristo. Entonces, por eso el Evangelio aquí hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Es decir, conforme a la palabra de Dios. Ahora vemos aquí la predicación del Evangelio, versículos 1 y 3. En versículo 1 él dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Él predicaba el Evangelio. Él no predicaba tonterías.
Él no predicaba cómo mejorar tu familia, cómo mejorar tu casa, cómo mejorar tus finanzas, nada de eso. Él no levantaba clínicas, él predicaba el evangelio y levantaba iglesias. En el versículo 4 a 3 también, y dice, y si usted mira aquí en versículo 13 dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Y ahí comienza con el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y predicó el evangelio. Vemos aquí que Pablo predicó acerca de la predicación del evangelio. ¿Por qué es que Pablo predicó el evangelio? O primero, y tenemos que ir a otros versículos aparte de 1 de Corintios, pero en versículo 3, ¿sabe por qué Pablo predicó el evangelio? Porque él predicó lo que había recibido. Nunca olvida lo que le voy a decir hoy. Porque su eternidad depende en lo que tú crees con respecto a lo que voy a decir ahora. Y si tú quieres rechazar lo que estoy diciendo, a tu peligro. Pero a tu riesgo, es tu riesgo. Pero escúchame bien. Creer el evangelio no es suficiente. El diablo cree el evangelio. Creer en Cristo no es suficiente. Mira aquí 2 veces encontramos esa palabra. Y hay otras partes también en la Biblia. Pero usted mira aquí en capítulo 15. ¿Ok? En versículo 1. Usted ve aquí. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ahora mire, el cual también recibisteis. Ellos recibieron el evangelio, las buenas nuevas que Pablo les predicó. Pero ¿cómo pudo Pablo predicarlo? O mira aquí, entonces, en versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. Hay un problema entre muchos, incluso aún hijos de pastores mismos, líderes en nuestras iglesias que van para el infierno, que conocen la Biblia, conocen el evangelio, pero nunca lo recibieron. Y tal vez algunos miembros de esta iglesia. Usted me puede engañar a mí, engañar a la iglesia, pero usted no va a engañar a Dios. Y tal vez tú mismo te engañaste, y tú te crees salvo. Pero tú tienes que recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo recibió de Jesucristo mismo. Yo no tengo tiempo ahora para entrar, pero yo puedo mostrarles que Pablo estuvo con Cristo más o menos 3 años en el desierto en Arabia. Pero el hecho es, Pablo anduvo con Jesucristo. Él nunca recibió de hombres el evangelio, recibió directamente de Cristo Jesús. Y mira conmigo en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Lo que dice. Y vamos a versículo 11 y 12. Mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ahora mire la palabra otra vez, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ningún hombre habló a Pablo de Cristo. Ningún hombre habló del evangelio. Jesucristo mismo le habló personalmente a Pablo. Y él recibió el evangelio. Ahí se encuentra otra vez la palabra recibir. Y se encuentra en otros lugares, en Tesalonicenses también. Entonces mi pregunta es, ¿recibiste el evangelio? ¿Recibiste el evangelio? No con tu cabeza nada más, pero con tu corazón. Pablo predicó porque él recibió el evangelio. Pablo predicó el evangelio porque fue enviado. Dios lo envió. Si usted mira conmigo en capítulo
10 de Romanos, que es antes de Corintios, no es lejos. En capítulo 10 de Romanos, mire versículo 15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Hablando de invocar al Señor. Y versículo 14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando Dios nos salva y recibimos el Evangelio, ahora Él nos envía a otros. Y nosotros llegamos a ser bendición para aquellos que reciben el Evangelio. Piensa en la persona que te trajo a los pies de Cristo. Esa persona fue una bendición para ti. Y ahora tú puedes ser bendición para otros. Pablo predicó el Evangelio porque fue enviado. Y aquí dice otra vez en 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pues Él fue enviado, así como nosotros. Si algunos de nosotros no sentimos ese calor o ese fuego, porque tal vez nunca recibimos el Evangelio, y de veras no somos enviados y somos fríos. Es muy importante entender eso. Si nosotros pasamos por algo que todos los que tienen a Cristo y son fríos y no hablan de Cristo, tal vez no es eso. Pero es que tú no tienes a Cristo. Por eso nunca te ha interesado hablar de Cristo con otros, porque no le importan sus almas. Porque tú mismo no reconoces que tú estás perdido y que tú no tienes a Cristo. Entonces, si uno que no tiene a Cristo, ¿por qué se va a preocupar por otro que no tiene a Cristo? Pero los que reciben el Evangelio, los que recibieron al Señor, son los que se preocupan por aquellos que no tienen a Cristo. Y Pablo predicó el Evangelio por convicción. Vamos para atrás porque estudiamos eso unos 3-4 meses para atrás. Vamos a 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios 9:16. ¿Qué dice Pablo? Pues si anuncio el Evangelio, 9:16, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Y cuántos aquí sienten así? Ay de mí si no hablo de Cristo. No, andamos muy cómodos. Muy cómodos. Y Pablo tenía convicción. Predicó por necesidad. Entonces, y él tenía sentido común. Él usó la lógica en 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahora, tengo que hacerlo de buena voluntad. Pero si hago de mala voluntad, como quiera, mejor que nada. Pero es mejor hacerlo de buena voluntad. Si Pablo predicó el Evangelio por convicción. Y algo más. Pablo predicó el Evangelio por amor de los escogidos. Usted mira 2 Timoteo 2:10. Y Pablo dijo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan, no la tiene todavía, la salvación con gloria eterna. En otras palabras, él soportó cárceles, barras, látigos, hambre, frío. Él ayunó muchas veces. El hambre porque no había comida. Ayuno porque él quiso ayunar. Sufrió mucho. Afrenta. ¿Por qué? Por amor. Por predicar el Evangelio. Para que la gente conozca a Cristo. Muchos de nosotros ni queremos salir de la cama para venir a la iglesia. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo con otros? Tenemos que ver lo que la Biblia espera de nosotros, hermanos. Y no vivir en fantasías. Entonces, esto es la razón que Pablo predicó, la predicación. Y debe ser nuestra razón. Nuestra motivación. Después vemos el mensaje del Evangelio.
en versículos 3 y 4, aquí en 1 de Corintios. Primero, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, es muy importante entender eso, pero eso abarca mucho. ¿Cómo que murió por nuestro pecado? ¿Qué es un pecado? Un pecado es una infracción de la ley. ¿Tú conoces los 10 mandamientos? ¿Has quebrantado los 10 mandamientos? ¿Quién aquí ha cumplido con los 10 mandamientos sin haber quebrantado una ley? Entonces, cuando nosotros quebrantamos la ley, cuando pecamos, es porque no amamos a Dios. La Biblia dice, este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sin conocer a Cristo, tú no amas a Dios. Tu primer amor es el que está en el espejo. ¿Y sabe qué? ¿Quién aquí nunca ha mentido? ¿Quién aquí nunca ha robado? ¿Quién aquí nunca ha usado la palabra de Dios en vano? ¿Quién aquí siempre va a la iglesia cuando los cultos están abiertos? ¿Quién aquí nunca ha dicho una mentira o algo falso de otra persona? ¿Quién aquí nunca ha cometido adulterio o por lo menos ha mirado a otro o a otra deseándole sexualmente? ¿Quién aquí nunca ha faltado respeto a sus padres y a sus madres? ¿Y quién aquí nunca ha codiciado algo que a ti no te pertenece? Algo de otro. Mira con envidia porque otro tiene más. Todos quebrantamos la ley. Y Dios, y vamos a estudiar eso en la noche, vamos a terminar de cómo es Dios y los atributos. Uno de ellos, Dios tiene ira. Dios se enoja. Y Dios va a derramar su ira sobre cada uno aquí que no ha recibido el Evangelio. Porque usted ha vivido su vida según su manera, con su jactancia y arrogancia y orgullo. Y tú crees que aquí vas a estar mañana y tal vez mañana estarás, pero una mañana no vas a estar aquí. Una mañana no llegará en tu vida. Y abrirás tus ojos en la llama del infierno. Y ese es apenas el principio. Porque después el infierno entregará a sus almas. Y esas almas tendrán que estar delante del trono blanco. Y van a huir de este Dios. Y no hay donde esconderse. Y después serán lanzados al lago de fuego. Porque en vez de haber recibido el Evangelio y haber experimentado el amor de Dios, tú rechazaste el Evangelio y experimentarás la ira de Dios. Por eso es buenas nuevas. Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir a su presencia. Dios no puede aceptar pecadores. Pero Dios obró y hay buenas nuevas. Alguien pagó por nuestros pecados. El problema es que algunos de ustedes han oído eso tantas veces como un disco rayado y nunca ha entrado en sus corazones esta verdad. Ay de ti que has oído el Evangelio y has rechazado, vas a sufrir más que los que nunca oyeron. Será más tolerable, más soportable para los de Sodoma y Gomorra, esos gays violentos, esos homosexuales perversos de Sodoma, será más tolerable para ellos que para usted. Que usted que ha estado en la iglesia escuchando el Evangelio y usted no lo ha recibido porque usted prefiere vivir en este mundo, por las cosas de este mundo, pensando en tu carne y tus placeres y no te importa nada de las cosas de Dios. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió y pagó por usted. Usted no tiene que ir al infierno. Usted no tiene que pagar por sus pecados. Porque alguien pagó por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz.
Pero lo bonito es que Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Cuando tú miras la cruz, deja de pensar siempre en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué no mira Isaías 53? Y ve lo que dice. Esa es la cruz también. En Isaías 53, mira lo que dice. Versículo 4, ciertamente llevó Él, Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios. Dios lo abatió. Dios lo hirió. ¿Por qué? Porque estaba enojado, derramó su ira sobre su Hijo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, no camino de Dios, no la senda de justicia, mi camino, lo que yo quiero hacer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es la cruz, la ira de Dios. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O cuando tú piensas en la cruz, está bueno, piensa en el amor de Dios, pero acuerda que la moneda tiene dos lados. La cruz también habla de la ira de Dios. La ira que tú vas a sufrir si tú mueres sin Cristo. Eso es el mensaje del Evangelio. Y después que Él murió, fue sepultado. Y después que fue sepultado, resucitó al tercer día. Él venció a la muerte. Estamos en 1 Corintios otra vez. Cristo resucitó. Dice, ¿qué es tan significante? Porque Él es el primero de entre muchos. Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Y si tú mueres con Cristo, tú recibes el Evangelio, recibes a Cristo. Tú moriste con Cristo, tú fuiste sepultado con Cristo y tú resucitaste con Cristo. Ahora, esto es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Me recuerda, Él no murió por sus pecados, sus propios pecados, murió por nuestros pecados. Ahora, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la obra salvadora del Evangelio? ¿Qué pasa cuando uno recibe el Evangelio? ¿Qué pasa en la vida de uno? Cuando uno reconoce, soy pecador, he ofendido a un Dios santo y puro y poderoso. Y Cristo tomó mi lugar en la cruz y murió por mí. Cuando uno de veras comienza a aceptar estas cosas, ¿qué sucede? Primero, eso produce arrepentimiento en el corazón. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Sabe? Quiero que miren dos lugares conmigo. Mira Hechos 2. Cuando Pedro predicó el Evangelio, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Y 3,000, ¿verdad? Pero antes que recibieron al Señor, escucharon el Evangelio predicado. Y Pedro usó puro versículo del Antiguo Testamento. Pues mira capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazones, como que entró flechas en sus corazones. Dardos en sus corazones. Al oír esto, que el Evangelio, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo primero, arrepentíos y bautícense, pero primero, arrepentíos. Se sintieron mal,
Se dieron cuenta que fueron malos por el Evangelio. Porque el Evangelio es buenas nuevas, pero antes que tú recibes buenas nuevas, tienes que entender las malas noticias. Tienes que captar, entender la situación en que tú te encuentras. Que no, tú estás en un callejón sin salida, estás en un edificio, el 100 pisos, está con fuego y no hay salida. Y tú vas a morir. Eso es la situación. Entonces, después vienen las buenas nuevas. Hay salida. Hay buenas nuevas. Pero mira conmigo otro lugar. Y mira en Lucas. Okay. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Mira lo que dice. Y Cristo está hablando. Esa es parte de la gran comisión que casi nunca nombramos. En versículo 46, el Señor les dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está el Evangelio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, hay que predicar arrepentimiento y perdón de pecado, pero no hay perdón de pecado si no hay arrepentimiento. Y Dios produce tristeza en nosotros para llevarnos a arrepentimiento. Y el Evangelio es una manera de producir tristeza. Porque tú no puedes servir a Cristo con un espíritu alegre, comodine y nada más así indiferente. Tiene que haber tristeza por lo que has hecho contra Dios. Mira conmigo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pablo está compartiendo aquí un principio bíblico, espiritual. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si tú nunca has estado triste por tu pecado, si tú nunca de veras lloraste en tu corazón, sino con lágrimas, pero he ofendido a un Dios tan santo, ¿qué he hecho contra Él? Y tú vives muy comodine. Tú no eres salvo, no te engañes porque vas a morir y vas para el infierno. Tú no tienes a Cristo. A mí no me importa si tienes 20 años en la iglesia. Si tú no recibiste el Evangelio, tú no eres salvo. Y si no hay arrepentimiento en tu corazón, tú no recibiste el Evangelio. Porque la Biblia es muy clara. Cristo dijo para predicar arrepentimiento. La Biblia aquí dice que Dios produce tristeza. El Evangelio produce tristeza. ¿Para qué? Aquí dice. Produce tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y por eso tenemos que pedir al Señor, Señor, muestra mi corazón, ¿soy salvo o no? El pastor me está haciendo dudar. Qué bueno que dudes, más vale que dudes. Porque si tú de veras no eres salvo, ahora es el tiempo para arreglarlo. Eso es el Evangelio, hermanos. Casi no se oye eso hoy en día. Nomás dicen, ¿creen en Jesús será salvo? ¿Cómo creen en Jesús será salvo? Pues los demonios también son salvos. Ellos creen y temblan. No. Tú tienes que recibir el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y veamos algo más. La obra salvadora del Evangelio produce arrepentimiento en el corazón para producir salvación, pero también convierte el alma de servir ídolos a servir a Dios. En vez de servir a los ídolos, uno sirve a Dios. Todos servimos a algún ídolo en nuestras vidas. Puede ser el sexo, puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser la carrera, aún tu religión. Pero la Biblia dice que cuando uno recibe el Evangelio,
uno deja de servir a los ídolos y sirve a Dios. Mira conmigo 1 Tesalonicenses, es después de Colosenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Mira lo que dice Pablo. Él predicó el evangelio a ellos. Y lo recibieron muy bien. Ahora mira aquí entonces versículo 9. Hablando de la otra gente y dando cuenta de lo que está pasando en la vida de los tesalonicenses. 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de manera que nos recibisteis y recibieron el mensaje también. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tú que eres un calentador de bancas por años tras años que no hace nada, debes de dudar si eres salvo. Porque aquí dice que cuando se convirtieron a Dios para servir al Dios verdadero. Piénsalo. El evangelio nos cambia. Pues si nos cambió, ¿dónde está el cambio? No hablamos de Cristo, no oramos. Venimos a la iglesia a veces a fuerzas o con malas ganas. Y si venimos, calentamos banca, no hacemos nada y somos salvos. Come on, ¿a quién estamos engañando? Yo estoy muy preocupado por algunas almas aquí. Porque yo siento que a muchos de ustedes, si no muchos, algunos de ustedes, al sonido de mi voz, van para el infierno. En serio. Me da miedo. Yo no quiero su sangre en mis manos. Yo quiero mis manos limpias de la sangre de todos. Por eso les digo lo que digo. Aunque suena fuerte y duro. No estoy enojado, pero estoy triste. Porque estoy seguro que aquí estoy viendo algunos que van para el infierno. Estoy seguro. No, como tú sabes. Yo no puedo decir quién es y quién no. Pero yo tengo mis ideas. Y tú más vale, habla con tu Dios. Arréglate con Él. Y después vemos también otra obra del evangelio. Cuando uno recibe el evangelio, preservará al creyente hasta que sea unido con el Señor. Nos preserva, nos guarda. Si tú eres salvo de veras, no vas a perder tu salvación. Dios te guarda. Mira conmigo en 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1. Mira lo que dice. 1 de Pedro 1:5. Hablando aquí que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada. Pero mira el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si cuando tú recibes a Cristo, tú recibes parte de la salvación ahora. Tú tienes el Espíritu Santo como arras de nuestra redención. Pero cuando llegas a la presencia y cuando Cristo regrese, vas a tener tu cuerpo glorificado, vas a tener tu recompensa. Allí vas a recibir toda tu salvación. ¿Es lo que está diciendo aquí? Entonces, hermanos, piénsalo. Yo sí creo que la mayoría de ustedes conocen a Cristo, la mayoría, pero me da miedo por algunos de ustedes. De veras. De veras. A veces conocemos tanto el evangelio, pero no lo hemos recibido el evangelio. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, el evangelio debe ser recibido para que una persona sea verdaderamente salva. Pablo recibió, los corintios recibieron, los tesalonicenses, los gálatas. Todos aquí que somos salvos recibimos la palabra de Dios. Porque eso es que tiene que ver. ¿Sabe? En primero de Juan dice que si tú no aceptas lo que dice Dios, tú no tienes su hijo y tú lo has llamado mentiroso. Ahí está en capítulo 5. Porque Dios ha testificado de su hijo en las escrituras y tú no hiciste caso. Y tú vas a morir llamando a Dios un mentiroso. No, ¿dónde dice eso, David? Eso es tu palabra. No es Mira conmigo, 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Es lo que dice.
¿Saben? ¿Tú sabes qué he notado yo? Cuando se pone incómodo, muchos tienen que ir al baño, tienen que tomar agua, como que la banca se pone muy caliente. No sé qué. Es interesante. Qué coincidencia, ¿no? Uno predica del evangelio y el diablo tenta a uno. Ve a tomar agua. Tienes que ir al baño. Yo he visto muchos que se paran para acá, para allá. Le voy a decir una cosa. A veces los que se paran son los que más deben quedarse y escuchar. Pero primera de Juan, capítulo 5. Mira lo que dice. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Son las Escrituras. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Primero vamos al versículo 10, perdón. El que es el testimonio de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú sabes si tú eres un hijo de Dios. Pero mire, dice aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree, no dice en Dios. El que no cree a Dios, lo que está diciendo, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es el Evangelio, hermanos. Cuando tú rechazas el Evangelio, está llamando Dios mentiroso. Por eso es más tolerable para los Sodoma y Gomorra, porque ellos no recibieron el testimonio de Dios. No recibieron el Evangelio, pero nosotros sí. Y cuando uno vive su vida escuchando y rechazando, es muy triste eso. Sin darte cuenta, tú llamas a Dios mentiroso. Todos que han oído el Evangelio y mueren sin recibirlo, rendirá cuentas a Dios por haberlo llamado mentiroso, porque no hicieron caso. Porque es todo conforme a las Escrituras. ¿Y qué son las Escrituras? Palabra de Dios. Y algo más. El Evangelio debe ser recibido para que una persona sea verdaderamente salva. ¿Has recibido el Evangelio con tu corazón? Con arrepentimiento, el que sigue. Sin el arrepentimiento, no es posible recibir el Evangelio. Sí, esta cosa, hay que recibir el Evangelio, pero tiene que haber arrepentimiento. Por eso hay que escuchar la ley. Hay que ver la ley. ¿Has cumplido con la ley? No, entonces arrepiéntate. Y después recibe el Evangelio, las buenas nuevas. Aparte de arrepentimiento, sin arrepentimiento no es posible recibir el Evangelio. Sin fe no es posible recibir el Evangelio. Arrepentimiento es cuando tú reconoces que estás mal y das la espalda a tus pecados. La fe es cuando tú das la espalda al pecado, pero tu rostro hacia Dios, hacia Cristo. Sin fe tampoco, es imposible agradar a Dios y es imposible ser salvo. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos depositar nuestra fe en el Señor. Algo más, es conclusión, ya hemos repasado todo eso. Cuando alguien recibe el Evangelio, se vuelve obvio para los demás. Hemos visto en Tesalonicenses. No tiene que decir a nadie. Todos contaban a Pablo de lo que estaba pasando en Tesalónica. Cuando tú tienes al Señor y tú te arrepientes, los que te conocen darán cuenta de un cambio en tu vida. Si no hay cambio, porque nada pasó. Y la verdad, cuando uno de veras recibe el Evangelio, hermano, se vuelve obvio para los demás. Si tú tienes que tratar de convencer a alguien que eres salvo porque no ve ningún cambio, no eres. Pero cuando tú eres salvo, tu vida cambia, tus gustos cambian, tu vocabulario cambia, tus prioridades cambian. ¿Cómo no darán cuenta los demás? Se vuelve muy obvio. Se dieron cuenta los tesalonicenses que ellos dejaron de servir ídolos y sirvieron a Dios. Se dieron cuenta la gente. Pablo dijo, ni tengo que decir a nadie, ya todos se dieron cuenta. Y padres, madres, no anda tratando de convencer que tu hijo es salvo a los demás o al pastor. Si tu hijo es salvo, será obvio para todos.
No anda tratando de convencer a la gente con tu amor de una madre, de un padre. Es que mi hijo es salvo, recibió a Cristo hace 10 años, pero nunca ha cambiado. No. Cuando uno es salvo, se da cuenta de los demás. Y después vemos también los verdaderos creyentes serán guardados hasta la venida del Señor. Y usted la primera Tesalonicenses, no hay que buscar el capítulo 4, 13, 18, hablando de su venida y que estaremos con Él en las nubes, en el rapto. Déjame decir una cosa. Aquí hay visitantes. Y todos bienvenidos. Quisiera llenar la iglesia de visitantes. Que vengan los gays, los borrachos, los zetas. Que vengan los que vengan, las prostitutas. Que se llenan las bancas con ellos. Bienvenidos. Pero escúchame bien. En el cielo no hay visitantes. No hay visitantes en el cielo. O tú eres de la familia de Dios o tú vas para el infierno. No hay visitantes. No hay invitados en el cielo. Somos todos de casa. La iglesia es diferente. Aquí hay visitantes, hay cizaña y trigo mezclado, pero en el cielo, puro trigo, pura ovejas, pura familia de Dios, no hay ni un visitante. ¿No ha pensado? A veces pensamos que el cielo es como la iglesia. No hay visitantes en el cielo. Asegúrate. Si tú eres un visitante o una persona que viene regularmente a la iglesia pero no conoce a Cristo, esto es todo lo que va a pasar. Tú eres un visitante, un invitado, un amigo aquí, pero tú no pisarás ni un dedo de tu pie, la planta de tu pie no pisará en el cielo, porque allá no hay lugar para visitantes. Asegúrate que tú eres de la familia de Dios, la familia de la fe y no un visitante. Que tú seas un hermano, no un primo. Porque hay muchos primos. Se hacen como hermanos. ¡Oh, hermano! Y llama. Los primos no son salvos, nomás los hermanos. Asegúrate que tú eres un hermano y no un primo. Asegúrate que tú eres de casa y no un visitante. Con Dios. No con la iglesia, con Dios. Porque no hay visitantes. Eso es el Evangelio. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo no tengo derecho ni la autoridad de cambiarlo. Y que Dios me libra si hago eso. Ay, que Dios tenga misericordia de mí. Yo nunca haría eso de propósito. ¿Conoces tú a Cristo? Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, esto ha sido un mensaje duro. Tal vez, Señor, un mensaje que está sacudando los fundamentos de algunos. Y tal vez dudan si son salvos. Y tal vez no lo son. No son salvos. Solo tú conoces los corazones. Y solo tú nos puedes revelar si de veras somos salvos o no. Señor, si alguien aquí, tal vez de esta iglesia que tiene fama de ser salvo y miembro activo y reconoce que no es salvo, hazle ver su necesidad, que trague su orgullo y que se entregue a ti hoy, Señor. Señor, es algo tan serio. Oh Padre, tu Hijo vino y dio su vida por nosotros, sufrió tanto, y tú tenías miles de años advirtiéndonos en el Antiguo Testamento desde Génesis, y Él vino y cumplió, y murió, y fue sepultado, y resucitó de los muertos, conforme a tu palabra. Señor, si alguien en este lugar o alguien mirando por internet no te conoce, Señor, hazle ver su necesidad de ti. O tal vez hay hermanos que han sido muy indiferentes para con sus seres queridos, sus hijos, sus esposos, sus padres, sus nietos, y van para el infierno y como que ya están resignados a eso. Oh Señor, líbranos de esta resignación y que cultive en nosotros una urgencia para esas personas y que seamos buenos testigos delante de ellos. Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.